¿Cómo lograr la libertad financiera a través de bienes raíces con un mínimo de inversión? Esta es como una de las preguntas que siempre todo mundo se hace cuando realmente quieres lograr la libertad financiera. O sea, ¿cuántos caminos hay para lograr esta libertad? Y bueno, pues ahora sí que, ¿cuál de ellos es como el más eficiente? Antes de comenzar mi presentación, me gustaría leerles aquí una pequeña frase que dijo nuestro buen amigo Robert Kiyosaki y que dice así: la mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, invierte en tu mente y estarás haciendo el negocio más importante o más grande de tu vida. O sea, son frases que la verdad es que nos dejan pensando sobre qué es lo que tenemos que hacer para invertir en nuestra mente. Como recomendaciones importantes, pues sí, les pediré de favor que pues eliminen todo tipo de interrupciones, apaga tu teléfono. Realmente, amigos, el conocimiento que les voy a compartir pues puede ser algo importante en tu vida. ¿Y por qué aprender esta información? Digo, para entender esta pregunta o la respuesta a esta pregunta, les voy a compartir otra frase que también dijo aquí nuestro buen amigo Steve Jobs, el que fue el fundador de Apple, y él dijo lo siguiente: si tú no trabajas por tus sueños, alguien más te contratará para que trabajes por los suyos. O sea, ¡zas! O sea, qué más claro y directo del por qué tienes que aprender información nueva, por qué tienes que capacitarte. Y bueno, pues en el tema de los bienes raíces no es la... Y bueno, antes de hablar sobre qué es lo que significa lograr la libertad financiera a través de bienes raíces, yo creo que aquí la pregunta más importante en primer lugar, bueno, es ¿qué significa lograr la libertad financiera? Según nuestro amigo Robert Kiyosaki, existen dos tipos de ingresos: los pasivos y los ganados. Los pasivos son aquellos que, en resumen, se generan sin trabajo alguno, o diría yo, con un mínimo de trabajo. ¿Y cuáles pueden ser los ejemplos de ese tipo de ingresos? Bueno, pues el alquiler de inmuebles, regalías por la venta de libros o canciones, inversiones en el mercado de valores, venta de productos digitales, ingresos, por ejemplo, por perfiles personales en redes sociales. Y bueno, yo creo que si hiciéramos una investigación profunda, encontraríamos con otro tipo de ingresos que tienen esta característica, que sí o sí siempre se generen, aunque no tengas o no implique ningún tipo de trabajo sobre él. El otro tipo de ingresos, pues son los ganados. Son aquellos que simplemente tienes por trabajar como empleado para una empresa. Son aquellos que tienen como característica que en el momento que dejes de trabajar, en ese momento terminan tus ingresos. Entonces, creo que desde el punto de vista de educación financiera era como muy claro, pues entender estos dos tipos de ingresos que menciona Kiyosaki. Y entonces, bajo esa perspectiva, pues la definición de libertad financiera sería que es cuando tus ingresos pasivos superan o igualan tus gastos mensuales. Este es como el objetivo último que tenemos que tener siempre como inversionistas, que estos ingresos que, insisto, se generan de manera natural, sin ningún tipo de trabajo, superen nuestros gastos. Y digo, aquí también me gustaría, digo, sin meterme mucho en temas de educación financiera, pero bueno, creo que esta parte pues sí vale la pena mucho mencionarlo. Una vez en una entrevista le dijeron a Robert Kiyosaki: oye, ¿tener una casa es un activo o un pasivo? Y su respuesta, la verdad es que causó mucho vuelo en su momento, pero él dijo: depende de cómo la uses. Si esa casa la utilizas para vivir en ella, definitivamente es un pasivo. ¿Por qué? Pues porque los activos de tipo pasivo, que ahorita vamos a hablar de ellos, pues son aquellos que únicamente te sacan dinero de tu bolsillo. Digo, simplemente si te pones a pensar un poco, pues el tener una casa donde tú vivas en ella, pues te genera gastos de mantenimiento, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son activos que finalmente te están gastando, te están generando pues gastos, ¿no? Y esto nos lleva a que Robert Kiyosaki decía, claro que si tú, por ejemplo, una propiedad la pones en renta,
Pues definitivamente es un activo. ¿Por qué? Porque te está generando ingresos, no te está sacando de tu bolsillo. Y entonces, pues esto nos lleva justamente a entender que existen estos dos tipos de activos, aquellos que son activos, que son los que ponen dinero en tu bolsillo, y los pasivos, que son los que sacan dinero de tu bolsillo. Y entonces, esto es importante dejarlo claro, porque según Robert Kiyosaki, el objetivo en la vida para lograr la libertad financiera es coleccionar activos que generen ingresos pasivos. Entonces, pues ya dejando muy claro lo que es la definición de lo que es lograr la libertad financiera, ahora sí, vámonos a la pregunta que hicimos desde un principio, que es el objetivo de esta presentación, y es cómo lograr la libertad financiera a través de bienes raíces y con un mínimo de inversión. Para poder tener claro cuál es la mejor estrategia, yo les voy a compartir en primer lugar cuál fue la estrategia que utilizó Robert Kiyosaki para lograr libertad financiera en su país. Y esto lo vamos a tratar de explicar aquí gráficamente. A mano izquierda tenemos una gráfica de barras en donde podemos ahí dejar claro que si, por ejemplo, tú tienes una propiedad que tiene un valor comercial de 1 millón de pesos y tú quieres pedirle al banco un crédito hipotecario, bueno, pues el porcentaje de enganche más bajo que te permite el banco es como del 10%. Quiere decir que bajo este escenario, pues tú estarías invirtiendo 100,000 pesos, por así decirlo. Entonces, lo que dice Robert Kiyosaki es que, por ejemplo, si la mensualidad que le pagas al banco por haber pedido este crédito hipotecario, más los gastos de propiedad, en este ejemplo hipotético, son, por ejemplo, de 6,000 pesos mensuales, pues lo ideal es que pongas en renta la propiedad en un monto que obviamente sea superior a esa cantidad. Obviamente, pues debe de ser una renta mensual que vaya en línea con lo que de alguna manera pues está soportando el mercado, ¿no? O sea, en cuánto en realidad están las rentas de ese mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que si en este ejemplo hipotético tenemos que de gastos mensuales, insisto, que es la hipoteca más gastos de la propiedad son 6,000 y la renta mensual está en 10,000, pues esto te da un margen de utilidad mensual de 4,000 pesos. Dicho de otra manera, si esos 4,000 los multiplicas por 12, entonces te va a dar que vas a tener 48,000 pesos anuales. Si esto lo comparamos contra la inversión de 100,000 pesos, eso quiere decir que al final de este proyecto, pues tú vas a tener una tasa de rendimiento anual del 48%. Y entonces, pues este modelo de inversión es el que utilizó Robert Kiyosaki en su país una y otra vez hasta que se convirtió pues en uno de los millonarios más importantes, al menos de la Unión Americana, relacionados mucho con el tema de los bienes raíces. Entonces, aquí la pregunta que siempre nos hacemos todos cuando conocemos esta estrategia de Robert Kiyosaki es, ¿y esto funciona en México? Sin embargo, aquí la respuesta es la siguiente: no funciona, ya que la mensualidad que le pagas al banco, pues siempre resulta más alta de lo que se recibe de rentas. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar, aquí en México, pues tenemos tasas de interés hipotecarias más altas. Digo, aquí en promedio, si sacamos un promedio entre todos los bancos, nos da un 11%, versus ahorita, según la investigación que hice la semana pasada, un 6,75% de Estados Unidos. Otra de las razones por las cuales pues no funciona en México es porque aquí en México los plazos son más cortos. Digo, en promedio, el plazo más alto o más lejano que te puede dar un banco para un crédito hipotecario es a 20 años versus casos de hasta 30 años en Estados Unidos. Y entonces, con estos datos importantes, pues podemos entender el por qué aquí en México, pues nos resultaría que la mensualidad que le pagas al banco pues siempre va a ser más alta que lo que vas a recibir de renta mensual, por lo cual, pues la estrategia de Robert Kiyosaki, pues no funciona. Y entonces, pues esto nos lleva a la pregunta de, ¿y qué funciona en México para lograr la libertad financiera? Y esto, pues es justamente de lo que vamos a hablar en esta presentación. Amigos, aquí en México hay muchas formas de invertir en bienes raíces.
Y yo diría que existen como dos grandes grupos de formas de inversión, lo que son las inversiones desde el punto de vista tradicional y las inversiones no tradicionales. ¿Cuáles serían las inversiones tradicionales? Bueno, pues son las que tenemos aquí en los círculos de color negro, por ejemplo, la primera de ellas, mediante el uso de créditos hipotecarios, que pues es el que utiliza la mayor parte de las familias en nuestro país. Luego tenemos otra estrategia que es muy conocida de que se pague la propiedad sola, otra a través de invertir en preventas y otra lo que es la construcción tradicional. Desde el punto de vista de inversiones no tradicionales para invertir en bienes raíces, pues yo les diría que principalmente tenemos el tema de los remates bancarios, en el cual vamos a profundizar mucho el día de hoy. Y otra que me viene mucho a la mente es remodelación en asociación con el propietario. Entonces, amigos, pues vámonos a platicar acerca de una de ellas, de cada una de ellas, y finalmente vamos a terminar con lo que es invertir en remates bancarios. Forma tradicional número uno: comprar una propiedad con el apoyo de un clásico crédito hipotecario. Y antes de profundizar en qué es lo que consiste esta estrategia que la mayor parte de las familias en este país utilizan, a mí me gustaría hacerles una pregunta que ahora sí que la respuesta me gustaría que las mantuvieran en su mente, pero es la siguiente. ¿Tú consideras que pagar una renta es tirar el dinero a la basura? Amigos, siempre que he escuchado hacer esta pregunta, en el 99% de los casos la gente dice sí, el pagar una renta es tirar el dinero a la basura. Entonces, bueno, tengan en mente esa respuesta y ahora sí vamos a profundizar en qué es lo que consiste el contratar a un tradicional crédito hipotecario. Veamos un ejemplo, digo, esto de alguna manera lo actualicé con base en un simulador de la página de BBVA de la semana pasada. Entonces, tenemos un ejemplo hipotético de una propiedad que tiene un valor comercial de 1 millón de pesos, en donde das el mínimo de enganche, como ya dijimos, es del 10%, en este caso 100,000 pesos, y eso nos lleva a que el monto para financiar es de 900,000 pesos. El banco ahorita te da una tasa fija del 11,1% y para poderte otorgar crédito en una propiedad de este nivel, lo único que te solicita es una relación de 3 a 1 con la mensualidad que te va a cobrar, lo cual nos da que deberías de tener un ingreso mensual requerido de 28,305 pesos. Con un plazo a 20 años, eso nos lleva a que la mensualidad que el banco te cobraría por este ejemplo hipotético, pues serán de 10,000 pesos. Sin embargo, fíjense bien, aquí es donde viene lo interesante. Si empezamos a analizar las corridas financieras que nos da BBVA, tenemos que de puros intereses que van a tener que pagar por los 20 años, estamos hablando de 1,344,244 pesos. Quiere decir que si ustedes suman el capital que les van a financiar más estos intereses, quiere decir que al final de los 20 años van a terminar pagando 2,244,000 pesos. Si a eso le sumas las comisiones que son por 54,000 y de seguros cerca de 143,000 pesos, quiere decir que al final de 20 años van a terminar desembolsando pues 2,441,000 pesos. O sea, amigos, quiere decir que si esa cantidad ustedes la comparan contra el 1,000,000 de pesos que en realidad pues vale la propiedad, quiere decir que vas a terminar pagando 2,4 veces el valor de la propiedad. Y entonces yo les diría, ¿y qué esto no es también tirar el dinero a la basura? O sea, fíjense bien, salimos de un escenario de, no, yo ya no quiero pagar renta, a invertir en un crédito hipotecario, pero cuando haces este tipo de análisis y te das cuenta que de puros intereses es un dineral, y que vas a terminar pagando 2,4 veces el valor de la propiedad, es cuando entiendes que este camino, pues en realidad no te ayuda realmente a lograr ningún tipo de libertad financiera
Y aquí el único que realmente se hace rico, pues es el banco y tú no. Y de hecho, el banco te dice que podrás volver a invertir cuando termines de pagarle al banco, o sea, al cabo de los 20 años que solicitaste tu crédito hipotecario. Y entonces, amigos, cuando ustedes analizan pues toda esta forma de invertir, pues vemos que esta es la principal razón por la que la mayor parte de la gente pues tiene en promedio una o dos propiedades en toda su vida, lo cual pues honestamente pues es bastante limitado. Forma tradicional número 2. Estrategia que se pague sola la propiedad. Digo, aquí es lo ¿en qué consiste esta estrategia? Bueno, pues continuemos con nuestro escenario de la propiedad que tiene un valor comercial de 1 millón de pesos, en donde la mensualidad al banco, la hipoteca, son 10,000 pesos. Y esto, si por ejemplo lo comparamos contra cuánto nos podría generar de rentas anuales esta propiedad, bueno, pues según el medio inmobiliario, pues de puras rentas a nivel anual te pueden generar en promedio el 5% del valor de la propiedad. Quiere decir que el 5% de 1 millón, estamos hablando de 50,000 pesos anuales en rentas. Ahora, si esos 50,000 los divides entre 12, eso te va a llevar a que de renta para esta propiedad podrías solo recibir 4,166 pesos. Quiere decir que si tú comparas estos 4,166 contra lo que vas a tener que pagarle al banco de mensualidad, que son 10,000, quiere decir que en realidad, pues cada mes en esta inversión vas a terminar poniéndole 5,834 pesos. Entonces es cuando dices, bueno, realmente como negocio hacerle de esa manera, pues tampoco resulta. Entonces, pues en esto consiste la fallida, diría yo, forma tradicional número 2 para invertir. Ahora, esto nos lleva a la forma tradicional número 3, que es a través de preventas. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues hay constructoras que te dicen, mira, antes de que yo tenga terminado todo el desarrollo, vas a tener la oportunidad de comprar desde ahorita tu departamento. Y entonces, pues ya sabes, te enseñan la maquetita, o tal vez a través de un recorrido virtual ahí en la computadora, pues entiendes más bien la distribución del departamento o de la casa, y entonces te dicen, mira, este departamento, cuando ya se entregue todo, va a tener un valor comercial de 3,810,000. Sin embargo, como ahorita estamos en preventa y todavía estamos a 25 meses, es un ejemplo porque digo, esto también varía de preventa a preventa, pero ahorita que estamos a 25 meses de que se entreguen los departamentos, te voy a dar un precio especial de 3,310,000. Quiere decir que, dicho de otra manera, pues te están haciendo como un descuento de un 13% sobre el valor comercial. Y esto, de alguna manera, nos lleva a que conforme va pasando el tiempo y se va acercando el momento en el que hacen de la entrega ya de los departamentos terminados, pues nos lleva a que cada vez el descuento que te están ofreciendo, pues cada vez es menor. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿realmente esto como inversión vale la pena? ¿Qué tasa de rendimiento sobre la inversión, por ejemplo, yo eh, tendría si en el momento, que este es aquí lo interesante, si en el momento que me entreguen el departamento yo decido venderlo? ¿Qué rendimiento yo tendría? Digo, porque de entrada, pues aquí estoy viendo que ya me dieron un precio preferencial, yo lo compré 25 meses antes de que se entregaran y es una diferencia ahí como de 500,000 pesos. Y entonces, pues ahora sí que, ¿qué tanto esto me va a significar como negocio? Insisto, si vendo el departamento en el momento que me lo entreguen. Entonces yo me acuerdo que cuando hice mi investigación aquí en esta preventa, me acerqué aquí con la constructora y entonces pues el vendedor me dice, bueno, si tú vendes ahí, por temas de comisiones de venta que te cobraríamos extras y otros gastos, la verdad es que vas a terminar ganando solo el 1% de la propiedad. Y entonces es cuando dices, oye, todo este maromeo de inversión, que contratar el crédito y papeleo solo para obtener un 1% sobre la inversión, pues la verdad es que no vale la pena.
O sea, realmente el invertir en este tipo de propiedades, haciéndolo de esa manera, pues sí, digo, es una ventaja si lo quieres ver como para ahorrarte cierto tipo de gastos con el descuento que te dieron desde un principio, pero insisto, si tú tratas de vender la propiedad en el momento que te entregan, en realidad, pues no es ningún negocio. O sea, aquí, como lo dijo el vendedor, pues aquí las ganancias que vas a obtener es por temas de plusvalía, que la propiedad va a continuar ganando a través del tiempo, o dice, yo te recomiendo mucho que rentes el departamento a través de modelos de renta tipo Airbnb, que ahí pues sí se le gana buen dinero y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, amigos, pues esta es otra forma de invertir que sí era importante platicar. Forma tradicional número 4. Construcción tradicional. Ya saben, el comprarse su terreno, contratarse a un arquitecto. Y aquí, hace un par de meses, yo me entrevisté con uno de los arquitectos que trabajan aquí con nosotros y yo le pregunté aquí al arquitecto Germán, oye, arquitecto, ¿qué tasa de rendimiento se logra en una construcción tradicional? Y ahora sí que voy a transcribir, voy a leer tal cual el comentario que me hizo, lo cual pues deja muy claro la posición de este tema de los rendimientos bajo este camino. Es compleja porque inciden muchas variables que están fuera del control, como pueden ser plusvalía de la zona, incrementos en los precios de los materiales de construcción, tipo y administración de la mano de obra, costo de licencias, movimiento del mercado inmobiliario, ubicación del inmueble, manejo fiscal del proyecto, competencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí agregó el arquitecto, yo considero que una obra bien manejada debería de ganar o dejar entre el 20 y el 35% de utilidad. Entonces, amigos, pues ahora sí que no quiero profundizar mucho sobre este camino, pero creo que este comentario del arquitecto pues dejó muy claro lo que significa irnos por este camino. Y esto pues nos lleva a la primer forma no tradicional para invertir, que es un modelo que se me hace muy interesante, que se llama remodelación y en asociación. Y aquí, ¿en qué consiste este modelo? Digo, básicamente consiste pues en estar buscando propiedades en el mercado, sobre todo propiedades que tienen mucho tiempo vendiéndose por tema de problemas de remodelación. Ya saben, la clásica casa que se ve semiabandonada, que le falta invertir mucho en pintura, en pisos, en muebles, y entonces, pues son situaciones en las que los dueños se ven, pues, desesperados porque no tienen un presupuesto de remodelación y eso los lleva a que, pues, tienen problemas para vender su propiedad. Y entonces es ahí donde tú puedes llegar con ellos y decirles, oye, me quiero asociar contigo. Yo sé que, por ejemplo, según la revisión aquí que acabamos de hacer, tu propiedad necesita por lo menos unos, de un ejemplo hipotético, 200,000 pesos. Y entonces, pues sí, yo con mucho gusto me puedo asociar contigo, siempre y cuando se venda la propiedad a un valor comercial, ahora sí que de mercado, me des mi inversión más un 50% más, o más un 70, o a veces hasta un más un 100%. Todo depende de tu capacidad de negociación aquí con el dueño de la propiedad. Entonces, bueno, digo, de repente, pues puede sonar pues un modelo de inversión en bienes raíces interesantes. Sin embargo, digo, yo creo que aquí la principal desventaja es que pues tienes que hacer toda una labor de campo para poder localizar estas propiedades. Digo, yo sé que sí existen, pero no es como que si fueran la mayoría. Y obviamente, pues el también tener un acercamiento con el dueño para convencerlo y a través de un contrato de asociación en participación, poder invertir conjuntamente para llevar a buen término la venta de la propiedad. Entonces, pues esta es la forma no tradicional número 1 y esto pues nos lleva a la forma tradicional número 2,
que es casi, casi el objetivo de esta presentación, y es las inversiones en los remates bancarios. Y yo creo que antes de hablar de rendimiento sobre la inversión, tenemos que responder la pregunta más básica, que es la siguiente. ¿Qué son los remates bancarios? Y te lo voy a explicar de esta manera. Imagínate por un momento que tú vas al banco con tu familia para solicitar un crédito hipotecario para comprar una casa, y entonces, al cabo de cierto tiempo, tú, por la razón que fuere, terminas cayendo en incumplimiento de pago. O sea, tú perdiste tu empleo, o te enfermaste y ya no pudiste seguir trabajando, etcétera, etcétera, o te divorciaste. Ahora sí que la razón que fuere, tú dejas de pagarle al banco. Y bueno, pues, ¿qué va a suceder? Pues que al poco tiempo el banco te va a demandar, y al cabo también de cierto tiempo, pues va a terminar quitándote la propiedad por esa razón. Sin embargo, si tú lo ves en el esquema que te estoy colocando aquí enfrente, después del inicio de demanda, va a transcurrir un tiempo hasta que llegue la subasta pública. Y es entonces en donde, una vez que tú ganes o que el banco gane, en este caso, la subasta, le van a adjudicar la propiedad al banco, y ahora sí, lo que sigue es que el banco, a través de sus abogados, convenzan al juez para poder hacer la toma de posesión. Ya una vez que tomas posesión de la propiedad, ahora sí haces la remodelación y después la escrituración. Sin embargo, la realidad de las cosas es que a los bancos nunca les conviene el seguir todo este proceso completo que les acabo de compartir. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues una vez que, por ejemplo, llega la subasta pública, pues tratan ahí de deshacerse de la propiedad, o inclusive desde antes de que llegue la subasta pública, pueden vender este remate, que pues son los remates que de repente ven en el mercado, o si ya, por ejemplo, ganaron la subasta, pues venderla antes de hacer la toma de posesión, y mucho menos remodelar o escriturar. Entonces, finalmente, pues esa es la estrategia del banco. Ahora, bajo esta perspectiva, ¿cuántos tipos de remates bancarios existen? En la actualidad, pudiera decirse que existen tres tipos de remates. En primer lugar, tenemos los derechos litigiosos, que son el número uno, o sea, aquellos que se compran antes de la subasta pública. O sea, de alguna manera están en un proceso de demanda, pero todavía no llegan a la subasta pública. Y luego tenemos el segundo tipo de remates, que le llaman remates judiciales, que son aquellos que justamente puedes comprar en una subasta pública, o, como dicen los abogados, en la audiencia del remate. Y luego tenemos el tercer tipo de remates, que les llaman adjudicadas, que son justamente aquellos remates que alguien ya se ganó en la subasta pública. Y entonces, pues esos que ya se lo ganaron, que desde el punto de vista no se dice que se lo ganaron, pues son propiedades que se las adjudicaron. Y entonces estas propiedades les llaman adjudicadas, o en algún momento también les llegan a decir remates bancarios. Pero bueno, aquí el término técnico correcto es que son adjudicadas. Entonces, amigos, pues estos son los tres grandes tipos de remates. ¿Y por qué era importante diferenciar cada uno de ellos? Porque cada uno de ellos tiene implicaciones de rendimiento sobre la inversión totalmente diferentes. Y esto lo podemos ver en la siguiente tabla. En la primera columna tenemos lo que son los derechos litigiosos. En un ejemplo hipotético de una propiedad de un valor comercial de 1 millón de pesos, bueno, pues una propiedad de ese valor comercial, estando en la etapa de derechos litigiosos, tú lo puedes conseguir alrededor de 300,000 pesos. O sea, quiere decir que el descuento con el que vas a comprar esa propiedad es más o menos como de un 70% por debajo de su valor comercial. O sea, es aquí, amigos, cuando dicen, o sea, wow, realmente
el invertir en remates es una oportunidad interesante cuando sabes cómo comprarlos. Y ahorita vamos a hablar de ese tema. Y la pregunta que siempre todo el mundo se hace a continuación es, bueno, ok, si compro un derecho litigioso, ¿en cuánto tiempo voy a tomar posesión de la propiedad? Y yo les diría, digo, aquí no podemos dar tiempos exactos porque esto depende del sistema jurídico de nuestro país. Sin embargo, con base en mi experiencia, yo les diría unos 18 a 20 meses más o menos. Y luego tenemos el segundo tipo de remates, que son los remates judiciales, o insisto, que son los que se compran en la subasta. Y bueno, pues aquí y nuevamente en este ejemplo de una propiedad de un valor comercial, pues aquí, pues ya entran muchos factores de en cuánto la puedes comprar, sobre todo depende de cuántos postores asistan a la subasta, pero más o menos terminarías comprando la propiedad, en este ejemplo hipotético, entre 400,000 o 500,000 pesos. Quiere decir que el descuento que tendrías más o menos en comparación contra el valor comercial es entre el 60 y el 50%. ¿Cuáles serían como los tiempos para tomar posesión? Pues yo les diría que en promedio un máximo de 12 meses, o sea, un año. Digo, de entrada, cuando tú veas esto, dirías, oye, pues, no sé, me laten más los de remates judiciales porque los tiempos son más cortos. Yo te diría, tal vez si lo ves bajo la perspectiva de rendimientos, tienes razón. Sin embargo, aquí hay una estadística interesante que les quiero compartir. De cada 100 remates que hay en el mercado, yo te diría el 95% son derechos litigiosos y el resto entre remates judiciales o adjudicadas. Entonces, cuando ves esa estadística, dices, ah, caray, no, pues sí, creo que entonces valdría más la pena invertir en derechos litigiosos. ¿Por qué? Pues porque al ser el inventario más grande de remates que existe, pues te da la oportunidad de escoger entre muchas propiedades de diferentes niveles de inversión, de diferentes colonias, de diferentes estados, y esa, pues es como la gran ventaja de los derechos litigiosos. Otra de las ventajas de los derechos litigiosos en comparación con los remates judiciales es que es ahí donde hay o existen las propiedades donde comercialmente son más interesantes. ¿Por qué? Pues porque prácticamente son propiedades que están como en la etapa inicial de demanda y ahí es donde está la mayor parte. Ahora tenemos el tercer tipo de remates que ya les he platicado. Digo, aquí en este ejemplo hipotético de una propiedad de valor comercial de 1,000,000 de pesos, aquí podrían conseguir el remate más o menos en unos 800,000 pesos. Eso quiere decir que, bueno, pues podrías lograr un descuento contra su valor comercial, pues más o menos como del 20%. Los tiempos para tomar posesión, pues más o menos como de 12 meses o máximo un año. Hay algunos, digo, sobre todo los inversionistas novatos, que dicen, no, es que yo no me quiero meter en tantos problemas jurídicos, mejor compro una adjudicada, aunque los tiempos, aunque los rendimientos pues sean menores. Sin embargo, yo les voy a decir que según mi experiencia, lo mismo hay que revisar en una adjudicada que en un remate judicial o que en un derecho litigioso. Y entonces, si hay que revisar lo mismo, por lo tanto, pues de alguna manera se puede decir que si lo quieres ver bajo el punto de vista de riesgo, pues en realidad, pues existe el mismo nivel de riesgo en cualquiera de los tres tipos de remates. Entonces, si el tema aquí ya no es los tiempos, pues creo que lo más importante es aprender a revisar los remates justamente para minimizar el riesgo lo máximo posible. Pero bueno, estos son los tres tipos de remates que existen en el mercado. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un análisis financiero típico de un derecho litigioso, ya incluyendo todos los gastos. Y aquí vamos a ver un ejemplo de una propiedad donde, y esto pues ya estamos hablando como de datos más reales,
en una propiedad donde su valor comercial es más o menos como de 2 millones de pesos. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, haces una buena negociación y compras la propiedad en un 60% por debajo de su valor comercial, entonces quiere decir que lo que le pagarías al banco sería más o menos como de 780,000 pesos. Si a esto le sumas lo que te vas a gastar en la dictaminación legal inicial, digo, sobre todo, pues para entender si realmente estás frente a una oportunidad real o no, que son 9,500 pesos, y luego a eso le sumas lo que te vas a gastar ahora sí en abogados para toma de posesión y trámites legales, pues más o menos te gastarías en este ejemplo como de 177,000 pesos de adeudos, digo, porque pues todas las propiedades por lo general tienen adeudos, digo, básicamente de tres cosas. Adeudos de predial, de agua y también de electricidad. Entonces, parte de las investigaciones que tienes que hacer antes de invertir en la propiedad es, bueno, pues cuántos adeudos tiene la propiedad, porque finalmente cuando compres esta propiedad, pues tienes también que pagarlos. En este ejemplo hipotético, pues siendo conservadores, podemos poner un presupuesto de remodelación de unos 200,000 pesos. Y pues si agregamos aquí la comisión del agente de ventas, que es pues aproximadamente el 5% del valor de la propiedad, eso nos da a que de total de gastos en esta propiedad hipotética estamos hablando de 1,286,000 pesos. Dicho de otra manera, el total a invertir, o sea, si a esos gastos le quitamos la comisión del agente de ventas, nos da que el total a invertir es de 1,186,000. ¿Y por qué digo que le quitamos el tema de la comisión del agente de ventas? ¿Por qué? Pues porque eso es algo que vas a tener que pagar cuando se venda la propiedad. Entonces, como inversionista, en realidad, pues es algo que tú no pagas. Es algo que se le paga a la gente, insisto, cuando se vende la propiedad. Entonces, esto nos lleva a que en este ejemplo hipotético, pues tú tendrías una utilidad de 713,000 pesos, y esto nos lleva a una tasa de rendimiento del proyecto del 60%. O sea, es aquí cuando empieces a ver que en los bienes raíces, los remates bancarios son los reyes del juego. ¿Qué tiempos para tomar posesión vería para esta propiedad? Bueno, pues como ya lo dijimos, en el caso de los derechos litigiosos es más o menos entre 18 y 20 o 24 meses. Una de las ventajas que tienen este tipo de remates es que es posible comenzar a invertir en propiedades de interés popular o social, comenzando así con poco capital. O sea, aquí estamos hablando de una propiedad cuyo valor comercial es de 2 millones de pesos. Pero si tú, por ejemplo, apenas estás iniciando en esto y dices, no, quiero invertir en una propiedad de un valor comercial de 500,000 pesos, bueno, pues eso significa que el total a invertir, pues sería más o menos como de la cuarta parte, y es ahí donde dices, oye, pues invertir en remates, pues nos da la oportunidad también de comenzar con poca inversión. Entonces, amigos, pues creo que con estos números pueden pues tener claro cuál es el panorama real a nivel financiero de este tipo de propiedades. Y esto, pues, nos lleva a cuáles son las ventajas de invertir en derechos litigiosos. En primer lugar, es una fuente ilimitada de oportunidades en todos los niveles de inversión y en todas las ciudades del país. O sea, están de acuerdo que mientras existan los créditos hipotecarios o existan los bancos, siempre va a haber este tipo de propiedades. Otra de las ventajas, pues, es comenzar con bajos niveles de inversión, ya lo dijimos. Cada 2 años podrás reinvertir tus utilidades en una nueva propiedad y crecerás tu patrimonio por lo menos en un 50% o más. Ahora sí que dependiendo de la negociación que llegues con el banco, la oportunidad, o sea, cada caso en especial, pues hay que analizarlo. Y esto nos lleva a que otra ventaja es que, bueno, pues al cabo de 10 años contarás con un patrimonio de varias propiedades que si pones en renta,
te permitirán lograr la libertad financiera. Esta es como la clave para poder lograr libertad financiera a través de derechos litigiosos.